la puse a grabar para que no digan. Ahora la clase de hoy es la respuesta inmune y como tal, y la autoinmunidad. En realidad la autoinmunidad es bastante importante desde el punto de vista que se pierde esa tolerancia inmune. La tolerancia inmune pues es... En realidad la autoinmunidad es importante desde el punto de vista porque hay una alteración en la respuesta inmune donde no es capaz de distinguir lo propio de lo ajeno y todos aquellos factores que intervienen para poder controlar la respuesta inmune no están de una forma en sus mejores, entonces provoca que se ataque lo propio. Hay daño de tejidos como tal. Estos pueden ser de forma aislada en un solo tejido o pueden ser a varios tejidos. De forma aislada a un tejido puede ser una tiroiditis de Hashimoto, una diabetes mellitus donde se atacan los islotes de Langerhans en el páncreas, un síndrome de Sjögren donde hay resequedad de ojos o resequedad de mucosa, de mucosa oral como tal, o bien algo ya más complejo como un lupus eritematoso sistémico donde se ven afectados varios órganos. En realidad lo que sucede pues es de que el cuerpo no tiene, nuestras defensas no son capaces de distinguir lo propio de lo ajeno y todos esos sistemas que lo regulan tampoco son capaces de mantener esa respuesta como tal. Entonces mucho ojo con esto porque sí las mujeres son más afectadas. Entonces también hay una... Aparte de esa predisposición, también hay un factor que dice que los estrógenos tienen la capacidad de estimular al sistema inmune, entonces mucho ojo con esto, por eso se cree que las mujeres tienen una mayor susceptibilidad a este tipo de enfermedad. Entonces, para empezar, pues el sistema inmune como tal, esa regulación del sistema inmune que tenemos que ir, o que tenemos que ver porque va de la mano con la autoinmunidad, todo se ve regulado de distintas formas, que puede ser por redes anti-idiotipo, donde ese sitio de unión de los linfocitos B, que son aquellas inmunoglobulinas que están sobre su superficie, que funcionan nada más como receptores, que era la inmunoglobulina M, cuando ya se forman muchos anticuerpos, hay anticuerpos en contra de ese sitio de unión para disminuirlos. También la regulación de los anticuerpos a través de receptores que tienen las células endoteliales y otras fagocíticas, y la de los linfocitos T como tal a través de los colaboradores. Todo esto como parte de la tolerancia inmunitaria, que recuerdan que era aquella capacidad que tenía el organismo para no responder a todos los antígenos que habían en el cuerpo. Entonces mucho ojo con esto. La regulación del sistema inmune, pues recordemos que todo el sistema inmune está sometido a diversos mecanismos de control que hacen de que regrese a su estado de reposo después de mantener o ya de lograr de alguna forma contener la respuesta o al antígeno que había desencadenado la respuesta como tal, a ese estímulo que la había desencadenado. Entonces, pues el sistema inmune adaptativo es el que tiene el control más eficaz e importante en su respuesta. Este es una que va a ir de la mano con la respuesta de memoria con linfocitos B y B, que cuando hablamos de los linfocitos B hablamos de una respuesta inmune de tipo humoral, que iba a estar dado a base de anticuerpos, que aquí es los que se ven más interrelacionados con la producción de los que se ven interrelacionados con las células plasmáticas y la producción de los anticuerpos como tal, y la respuesta inmune de tipo celular que va a estar dada con los linfocitos T como tal. Entonces la regulación de la inmunidad humoral de esos linfocitos B como tal es mediada a través de los anticuerpos, y todos estos linfocitos B que van a progresar o van a transformarse a células plasmáticas como tal, que son las encargadas de producir los anticuerpos. Entonces, hay tres vías o tres sistemas principales de la controlación, de cómo se controla y cómo se regula esto, la producción de los anticuerpos. Entonces son esas redes anti-idiotipo, que es cómo se producen anticuerpos en contra de sitios de unión
de los linfocitos B para parar la producción de anticuerpos, la regulación de anticuerpos por receptores de las células endoteliales y células fagocíticas, que también estos actúan después para fagocitar a la célula o al antígeno como tal. Entonces tienen la capacidad de recibir a ese complejo antígeno anticuerpo, o bien a los anticuerpos que se produjeron para ser fagocitados y luego eliminados, y la regulación del sistema B por el sistema T, que va a ser dado a través de citocinas. Entonces, para empezar, las redes antibiotipo, recordemos que los linfocitos B maduros van a tener receptores a los antígenos, que son las inmunoglobulinas M y D. Esa región de las inmunoglobulinas van a ser los idiotipos como tal. Entonces, siempre que estos han sido estimulados, los linfocitos B, van a través de los linfocitos T cooperadores y de interleucinas, en este caso la interleucina 2, van a ser capaces de producir más linfocitos B totalmente similares o idénticos a los linfocitos B que dieron origen, y estos van a producir células plasmáticas, que van a ser las que producen los anticuerpos como tal. Pero al haber una gran cantidad de anticuerpos, ese sitio donde de los anticuerpos como tal va a funcionar también como un antígeno, para que los anticuerpos antiidiotipos se unan a estos y puedan ser de esa forma ya eliminados a través de entrar en apoptosis, de una muerte celular programada. Recordemos que la importancia de la apoptosis es que no va a haber o no va a producir la respuesta inflamatoria que sí tienen otros, que sí hay, ya con el influjo de neutrófilos, hay quimiotaxis, hay migración de células inflamatorias a favor de un gradiente de concentración, y siempre que hay inflamación, pues va a haber, recordemos que la inflamación como tal va acompañada de una lesión del tejido y de cambios de reparación. Entonces, esos anticuerpos antibiotipo también generan otra clase de anticuerpos, que son anticuerpos anti de esos antibiotipos, para mantener regulada la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces, otro tipo de regulación que tienen es la regulación de anticuerpos por los receptores de las células endoteliales y de las células fagocíticas. Recordemos también que estas células endoteliales y las células fagocíticas tienen receptores para la porción Fc de los anticuerpos. Esa porción Fc, se recuerdan que los anticuerpos tienen una forma de Y, y que el palito de la Y es ese fragmento Fc que es el constante. Entonces, esos son los que tienen la capacidad de estas células endoteliales y las células fagocíticas de poder, tienen esos receptores Fc, entonces son capaces de unirse a ellos de esa forma, ya sea que las inmulinas vayan de forma libre o ya unidas al antígeno, son capaces de recibirlos. Entonces, estas células fagocíticas, que pueden ser los polimorfonucleares y los macrófagos, que son los más importantes, los logran captar, entonces los digieren y los eliminan de esa forma los complejos inmunes. ¿Sí? Y la regulación de los linfocitos B por el sistema T, pues se hace a través de las linfocinas. Los linfocitos T van a regular a los linfocitos B como tal, y entonces esa producción de anticuerpos por medio de linfocinas, que son las que los estimulan, como la interleucina 2, va a formar también esas clonas de los linfocitos B que son iguales que su original, y entonces a través de los linfocitos colaboradores van a producir también gamma interferón, interleucinas como la 4 y la 5, factor de transformación de crecimiento beta, que van a hacer que el linfocito B como tal madure a una célula plasmática que va a producir los anticuerpos como tal. Y entonces aquí es donde ya, pues, dependiendo de la actividad de los linfocitos colaboradores, puede aumentar o disminuir los anticuerpos. Pero aquí lo que tiene la importancia va a ser la interleucina 10 y otros tipos de linfocitos que van a ser los que van a lograr producir o parar la producción de los anticuerpos. Entonces, estos linfocitos colaboradores, que participan también en la inmunidad celular, son capaces a través de las linfocinas, como lo habíamos dicho, factores de necrosis tumoral y todo, producir las inmunoglobulinas, porque van a ser capaces de hacer que los linfocitos B se sigan
dividiendo, produciendo linfocitos B totalmente idénticos a los que les dieron origen y que maduren a células plasmáticas. Pero entonces aquí entra ya cuando ya la respuesta debe de parar, entra la linfocina, que de esto recuérdense bien, la linfocina, se produce la interleucina 10, esta es clave, porque esta es inhibidora. Entonces la interleucina 10 va a inhibir la respuesta como tal, y esta va a ser producida por los linfocitos T supresores, que van a ser CD4 negativos, CD25 positivos, y son llamados linfocitos T supresores tipo 1. Entonces lo que hacen es que también suprimen la producción de interleucina 2, que va a ser la que va a producir que se sigan dividiendo los linfocitos B, y que a su vez con otras interleucinas y que otras sustancias como el gamma interferón van a, en su forma normal, a producir que maduren a células plasmáticas. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Sí. Y Sí, doctor. también hay una regulación del sistema inmune por los propios antígenos. Recordemos que no todos los antígenos son capaces de producir una respuesta inmune como tal. Dosis muy pequeñas, repetidas, o dosis muy grandes, lo único que hacen es de que se produzcan anticuerpos para un segundo contacto. Entonces, los antígenos que producen esa respuesta inflamatoria, esa respuesta inmune como tal, son los inmunógenos que sí tienen esa capacidad de producir esa respuesta inmune. Entonces, esto es importante. Los antígenos timo independientes, aquellos que no van a ser reconocidos como tal y que tienen la capacidad de producir una respuesta corta como tal de memoria a través de la inmunoglobulina M, son sobre todo bacterias, son sobre todo producidos por bacterias. En este caso la más común son las cápsulas bacterianas como el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Y esto es importante porque también para las personas alérgicas que se quieren que tengan una respuesta mejor a sus alergias, lo que se hace es que se les da una carga bien débil de los antígenos para que se van acostumbrando a estos y logren hacer una respuesta para ya no tener esa respuesta que les desencadena las alergias. Entonces, también el sistema inmune puede ser regulado por los antígenos como tal, regulado nada más. A dosis muy grandes para que se acostumbre y ya tenga linfocitos de memoria, o a dosis pequeñas y repetidas para que haga una respuesta que lo mantenga bien. ¿Estamos todos hasta acá? Porque entonces entramos a la autoinmunidad. La autoinmunidad en realidad lamentablemente afecta a muchas personas. En Guatemala no tenemos datos específicos, no hay estudios, pero sí se sabe que por lo menos en Estados Unidos se han afectadas 14 millones de personas. Pues hoy en día ya hay tratamientos específicos y que si bien pues van a regular la respuesta inmune de alguna forma y que también puede ser a una persona susceptible a infecciones, pues es el riesgo que se debe de tener. Todavía sabemos que hay factores genéticos que se ven de alguna forma involucrados con la respuesta inmune autoinmunitaria. Entonces, cuando ya se hagan más estudios de estos factores genéticos, ya se van a lograr encaminar tratamientos más específicos, pero para mientras, pues lo que se hace son reguladores del sistema, se dan reguladores del sistema inmune, entonces para que la respuesta inmune no sea la más óptima como tal, y es por eso que se tiene una predisposición también a tener otro tipo de infecciones. Lamentablemente es más común este tipo de respuestas autoinmunes en mujeres. Y siempre mucho ojo con esto porque el lupus es bastante frecuente en nuestro medio. Entonces la autoinmunidad como tal ocurre cuando no se logra en realidad hacer esa diferenciación entre lo propio y lo extraño. Entonces la persona y sus anticuerpos, sus células, logran atacar a los propios tejidos porque los reconocen como extraños. Entonces es algo bastante común y produce un daño a los tejidos como tal. En el caso del lupus, pues tiene la capacidad de dañar varios tejidos, piel, sangre, riñones. La tiroiditis de Hashimoto es más específica y ataca solo la tiroides. El síndrome de Sjögren ataca las glándulas
oculares y mucosas, por eso produce una resequedad en ojos y boca, y ahí puede ser sistémica como el lupus o ser más específica de órganos, de tejidos como en estos casos, pero de igual forma es una enfermedad que va a atacar al propio cuerpo y que no, donde solo hay una alteración de lo propio y lo ajeno. Entonces, ya lo habíamos mencionado, en la sociedad guatemalteca no hay un registro, entonces se tienen que hacer más estudios para en realidad saber qué tan común es en nuestro medio, aunque en realidad las enfermedades reumatológicas son bastante comunes como tal. Ya lo habíamos mencionado, en los Estados Unidos 14 millones de personas padecen de estas enfermedades y que el 75% de estos 14 millones son mujeres. Y este dato es bastante, para que llama la atención, que es la cuarta causa más frecuente de discapacidad de ese grupo en dicho país. Entonces, mucho ojo. ¿Qué es lo que pasa? Que las células que defienden a nuestro cuerpo como tal, pues van a atacar a lo propio, ¿verdad? Entonces, de cómo atacan también glóbulos rojos, puede ser por anemia hemolítica, que también sucede, mucho ojo con esto. Y entonces, si lo queremos llamar de otra forma, la autoinmunidad nos vamos a referir estrictamente a una respuesta inmunitaria adaptativa que es inapropiada y que se pierde esa autotolerancia, donde entonces ya no somos capaces de reconocer lo propio y lo ajeno, entonces ya no vamos a mantener la respuesta inmune controlada, sino va a empezar a atacar a lo nuestro. ¿Qué pasa aquí? Entonces, desde el punto de vista, el punto del genético juega un papel muy importante y hay que tener mucho ojo con esto, porque sí, el punto de vista genético es bastante importante. En el antígeno leucocitario humano, pues hay un cierto traslape en el mimetismo molecular que no es más que, a veces hay muy parecidas los antígenos extraños a los propios, entonces hay una reacción cruzada, o bien, pues únicamente hay alteraciones donde no se logra distinguir, pero es importante el factor genético, aunque también hay otros factores como infecciosos, como es el caso de la fiebre reumatoidea, que hace que también, que es causada por un estreptococo y que después de tener un mal tratamiento de este estreptococo no se logre, los antígenos como tal se logran perder con los del corazón, entonces produce una inflamación como tal, pero ya son en un sistema inmune malo. Este señor Paul Ehrlich es bastante importante en la autoinmunidad porque él desde el siglo XIX ya decía que había un horror autotóxico y él empieza a hacer los primeros de la autoinmunidad como tal y empieza a mencionar de que sí, lo propio, la respuesta inmune puede atacar a lo propio. Es después en 1906 donde Clemens von Piquet dice que la concepción del anticuerpo es el que protege contra la enfermedad, pero que también son responsables de generar enfermedad, lo que parece absurdo. Entonces ya estas son las primeras declaraciones de lo que es la autoinmunidad como tal, donde se empieza a producir una respuesta en contra de lo propio. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde esa tolerancia, esa capacidad de responder, de mantener la respuesta inmune sin respuesta, de mantener el sistema inmunológico sin respuesta como tal. Lamentablemente, pues en estos casos es con lo propio. Entonces, el sistema inmune tiene la capacidad de reconocer y responder a antígenos extraños, y no lo hace antígenos propios, porque se recuerdan que en el timo ya los linfocitos T son capaces, aquellos de que son de que reconocen mucho, son eliminados, y solo los que no reconocen nada también son eliminados, entran en una muerte celular programada, y los que reconocen así más o menos de que no es capaz de producir una respuesta son los únicos que se mantienen. Entonces ya no logran hacer eso, se pierde esa diferenciación, ese control, y ya pues se ataca lo propio. Entonces, lograr reconocer lo propio de lo extraño es lo que se conoce como discriminación o diferenciación. Entonces esto es importante porque ya en estas personas que tienen enfermedades autoinmunes se ha perdido eso, se pierde esa tolerancia inmunológica hacia lo propio y se produce esa respuesta autoinmune. Y aquí pues la tolerancia inmunológica es la falta de respuesta del sistema inmune a la estimulación antigénica que habíamos dicho antes. Y en este caso la autotolerancia es la necesidad de mantener la tolerancia frente a los antígenos propios. La pérdida de la misma da lugar a las reacciones de autoinmunidad
Y estas enfermedades y esta pérdida o esta reacción a lo propio se conoce como una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el propio cuerpo para que se produzca la tolerancia? Son dos, la tolerancia central y la periférica. La tolerancia central como tal se produce durante la vida fetal cuando esos linfocitos T entran en el timo, lo que les decía antes. Entonces llegan al timo de la médula ósea y pasan al periodo de maduración. Entonces ahí tienen el proceso de selección negativa, donde ya empiezan a reconocer antígenos propios unidos al antígeno leucocitario humano. Si es total, de que logran reconocer todos, son destruidos por apoptosis, por esa muerte celular programada, porque no van a funcionar después. Y si el reconocimiento es parcial, esos sí pasan. Y esos van a sobrevivir y ya migran después a los tejidos para terminar de madurar, porque esos son los únicos que sirven. Ahora, aquellos que ni siquiera reconocen nada, pues van a estar defectuosos también y van a entrar a esa muerte celular programada, porque no tiene ningún fin mantenerlos, si no nos va a servir de nada. Y es por eso que los linfocitos T maduros pueden reconocer antígenos propios, pero de una forma moderada, y no van a desencadenar esa respuesta para mantener la tolerancia inmunológica con lo propio. Entonces eso es importante, porque de esa forma no se mantiene la respuesta inmune. Y la tolerancia periférica, que esta también es producida por los linfocitos T, pero es cuando estos ya están en los órganos linfoides secundarios. Entonces, para que sean activados, necesitan de dos señales. La primera, que es reconocer al antígeno o el receptor de los linfocitos TCD4, que ya ha sido presentado con el complejo mayor histocompatibilidad del antígeno leucocitario humano, que va con las células presentadoras de antígenos. Y la segunda señal, que es la cooperación que hay con la molécula B de la célula presentadora del antígeno. Estos van de la mano, este tipo de respuesta va de la mano con otra periférica que sucede con los linfocitos B, que vamos a ver más adelante también. Entonces, la activación de múltiples linfocitos por estos antígenos, donde hay una infección, entonces esto, ya teniendo eso, esa estimulación de las dos señales del antígeno como tal con la célula presentadora de antígeno y de la molécula B, que también funciona como otra célula presentadora de antígeno, que es el CD28 del linfocito T. Entonces, si no se produce bien esas dos señales, esa no se produce, no se activa y se mantiene tranquilo. Entonces, ese no nos va a funcionar, va a entrar también en una muerte celular programada porque no sirve. Ahora, si después del daño todo, ya la célula dañada como tal logra ser reconocida, va a entrar en apoptosis y de esa forma se mantiene esa tolerancia periférica. Con el linfocito B sucede de una forma similar, pero en la médula ósea, lo vamos a ver más adelante. Entonces, la autoinmunidad, ¿de qué depende? Esa pérdida de control sobre los mecanismos de autotolerancia. Cuando se pierden, vamos a tener personas que tienen problemas de autoinmunidad, que puede ser en órganos específicos o sistémicos. El mejor ejemplo de una enfermedad sistémica es el lupus como tal. En órganos específicos está la tiroiditis de Hashimoto. Se debe a múltiples mecanismos, como puede ser en fallas en todos esos programas que la regulan la respuesta inmune, o algo más específico como las respuestas genéticas, que también pueden ser infecciosos, donde se produce una reacción cruzada, o ambientales, como es el caso de los rayos ultravioleta, que estimulan a la respuesta inmune como tal, en el caso de una persona que tenga lupus. ¿Han visto ustedes en clínicas el lupus como tal? No, doctor, ¿no? Aún no. Todavía no. Lo que pasa es que siempre que ustedes miren a una persona, cualquiera que sea, el lupus es mucho más común en mujeres, pero cuando ustedes miren que una persona que está bajo el sol o que se asolea, se le produce en la cara una lesión o una dermatitis en forma de alas de mariposa, va muy asociado al lupus, y entonces no es más que una respuesta inmune asociada a la exposición a rayos ultravioleta. Entonces también hay otros factores ambientales que juegan un papel importante. Y recuérdense siempre de eso, porque siempre que alguien les diga que le sale una mancha en la cara en forma de alas de mariposa, esa persona lo más seguro es que tenga una enfermedad autoinmune y que sea un lupus como tal, ¿sí? Entonces la tolerancia inmune depende de varios factores
de la tolerancia central, de la tolerancia periférica, que van de la mano los linfocitos T como tal, de las tolerancias del linfocito B, que también pueden depender del linfocito T como tal, y de toda esa forma se va a mantener a las células funcionando de una forma correcta, porque entonces las que son capaces de reaccionar con lo propio van a ser eliminadas de una muerte celular programada. Ahora, cuando ya todos esos factores, que son los que los mantienen dentro de su margen como tal, ya están alterados, vamos a tener pérdida de la tolerancia hacia lo propio y una respuesta autoinmune como tal. Entonces, la autoinmunidad, vamos a tener esa pérdida de control sobre esos mecanismos de autotolerancia en los linfocitos T o los B como tal. ¿Qué pasa? Que la tolerancia central de los linfocitos T que maduran en el timo y los linfocitos T periféricos que necesitan esa estimulación, al no lograr reconocerlo, van a ser eliminados por apoptosis, ¿sí? Ahora bien, la tolerancia central no es más que esto. Primero los linfocitos T maduraban, entonces eran capaces de reconocer a los antígenos unidos al complejo mayor de histocompatibilidad, pero aquellos que respondían mucho a la respuesta iban a ser eliminados, y los que respondían de una forma moderada o leve, esos se mantenían, y los que no servían para nada porque no respondían también iban a ser eliminados por una muerte celular programada. La tolerancia a las células B, lo que hablamos, esto se da en la médula ósea como tal, y es cuando están madurando. Entonces es cuando esto sucede en los linfocitos B inmaduros, y de igual forma aquellos que son capaces de reaccionar con lo propio van a ser programados para ser eliminados a través de la apoptosis, de esa muerte celular programada. Y esto es importante porque todas las manifestaciones de las enfermedades autoinmunes van a estar dadas principalmente por la presencia de autoanticuerpos. Entonces, estos pues, recordemos que las células B y todo ese sistema B también está de alguna forma controlado por los linfocitos T. Entonces, debe de mantenerse también esa respuesta de los linfocitos T como tal para poder controlar la de los linfocitos B, ¿sí? Entonces, el mimetismo molecular. Para fines prácticos, el mimetismo molecular es de que hay ciertos antígenos que son muy parecidos a los propios, entonces el cuerpo se confunde y logra de alguna forma atacar a lo propio, pero es por confusión como tal, pero es porque son muy parecidos. Entonces, si somos más específicos, no decimos que no sabemos en realidad las enfermedades autoinmunes, que la logra desencadenar de que puede hacerse que los antígenos reconozcan a lo propio como ajeno. Sabemos que hay factores ambientales, genéticos, pero en este caso el mimetismo molecular, sabemos que juega un papel importante en la causa infecciosa, porque esos antígenos son muy parecidos a los propios, entonces van a ir a atacar a lo propio. Y esto, lo que mencionábamos antes, el mejor ejemplo era la fiebre reumática, donde esa molécula streptocócica hace que los anticuerpos vayan a atacar a las miocinas, a la miocina de las fibras cardíacas para producir una inflamación del corazón como tal, que para fines prácticos pues es la miocarditis. Entonces mucho ojo con eso, y a unas personas les pasa y a otras no, pero esto es por el antígeno leucocitario humano. Entonces es porque en algunas personas esas hendiduras que tiene son muy parecidas a los antígenos que tiene el estreptococo, entonces se hace esa cruzada. Pero el mimetismo molecular es eso, cuando las moléculas son muy parecidas de lo propio, entonces se produce una reacción cruzada, donde no se logra diferenciar lo propio del ajeno, pero es una falla, pero es porque son muy parecidas. ¿Estamos acá? Entonces, en el caso del estreptococo, también, siempre que ustedes tengan una persona con amigdalitis, recordemos que a una persona que tiene procesos infecciosos a repetición, por lo menos 2 en 6 meses, o hay quienes ya lo alargan a 2 a 1 año, a esa persona hay que quitarle las amígdalas. ¿Para qué queremos que tenga las amígdalas? Va a seguir teniendo infecciones a repetición. Y si es por estreptococo, el tratamiento es bastante largo, y lo que se busca es eso, evitar que después hayan complicaciones de una amigdalitis maltratada, que pueden ser, ¿no han visto esto en clínicas? ¿No? No, doctor, no lo hemos visto.
Porque entonces, siempre que ustedes les digan, miren, recuérdense que las amigdalitis como tal, esas infecciones pueden ser virales o bacterianas. Si es viral no pasa nada, pero si es bacteriana sí debe ser tratada. El cuerpo puede ser que la logre contener, pero este estreptococo es bastante candela y es jodido porque va a puede producir como complicación una fiebre reumática, una infección de la piel como la escarlatina, afecciones renales como una glomerulonefritis postestreptocócica, y la persona va a terminar orinando sangre y son bastante eh, significativos los síntomas. Entonces, siempre ustedes tienen que fijarse bien cuando alguien les diga que tienen una dolor de garganta y todo, buscar esos puntos sépticos, de pedirle a la persona que trague bastante salida y buscar esos puntos blancos en las amígdalas, porque entonces es indicativo de una infección bacteriana y le tienen que dar un tratamiento antibiótico completo para evitar esto, porque si bien el cuerpo lo puede controlar, no queremos evitar eso, y en esto entra un papel importante porque ese estreptococo tiene esa capacidad de que sus antígenos son muy parecidos a los propios, entonces puede producir una reacción cruzada también. Y en el caso de la glomerulonefritis infecciosa estreptocócica es porque esos depósitos de inmunocomplejos se depositan en los glomérulos, entonces ahí la lesión, esto no es porque se parezcan, sino porque ahí se depositan. Entonces mucho ojo con estos para ustedes que van a estar viendo después pacientes en sus clínicas, no se pierdan de ellos. Ya lo habíamos mencionado, los mecanismos son diversos, entonces mucho ojo, pueden ir desde lo parecido para que se confunda hasta lo genético como tal. Entonces con el mimetismo les pongo este ejemplo del camaleón porque cambia de color, entonces, pero sigue siendo un camaleón, entonces lo que lo va a diferenciar nada más es el color de cómo es que se va a ver para pasar desapercibido, pero si no cambia de color no pasa desapercibido, entonces de esa forma se puede producir la reacción cruzada, que va a ser el mejor ejemplo, el estreptococo con la fiebre reumática y la miocarditis que produce. Entonces de otra forma, al estar el estímulo del estreptococo, de esa bacteria, la célula plasmática va a producir anticuerpos, pero como los sitios de unión van a ser muy, pero muy parecidos a los que están en la miocina, en las fibras musculares, va a producir esa lesión cardíaca. Entonces, mucho ojo con esto. Es totalmente evitable. Entonces, ¿qué puede frenar que las células en potencia sean autorreactivas? Los linfocitos T reguladores, medicamentos como esteroides, hormonas como los esteroides, citocinas, que aquí la más importante va a ser la interleucina. Recuérdense eso, esas inhibidoras, esa supresora, va a estimular a los linfocitos T supresores, que son de tipo 1, entonces van a parar la respuesta inflamatoria como tal. Y los productos de los macrófagos, porque tienen la capacidad de eliminar a esas células que tienen o que han sido alteradas de alguna forma, las van a fagocitar y las van a eliminar como tal. La autoinmunidad, entonces ya lo dijimos, puede ser ataques a órganos específicos o sistémicas, como el caso de lupus. Entonces aquí, esta era animada. Las enfermedades específicas, la tiroiditis de Hashimoto es una inflamación específica y crónica de la tiroides a través de linfocitos T, que va destruyendo a las células como tal y produce un hipotiroidismo. Entonces, mucho ojo con esto. Y el lupus como tal, que puede afectar cualquier órgano, tiene la capacidad de que destruya cualquier tejido. Entonces, mucho ojo. El lupus es bastante común, es la enfermedad reumatológica más común como tal. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, pues puede ser que el linfocito T vaya a un linfocito T citotóxico y que produzca la destrucción de la célula tiroidea, o bien a través del sistema B, que produzca células plasmáticas y que ésta produzca anticuerpos en contra de las células foliculares, que van a producir un hipotiroidismo, pero el más común es con la tiroiditis de Hashimoto, la de las células, la de los linfocitos T como tal. Entonces, mucho ojo con eso. Puede ser atacado cualquier parte del cuerpo con las enfermedades autoinmunes, el sistema nervioso como tal, que puede dar ataques, psicosis, dolores de cabeza, y esta tiene una incidencia bastante grande. Corazón y pulmones, estas son menos frecuentes, pero puede ser bastante. Los riñones, mucho ojo con los riñones, porque en el lupus son blanco de lupus, en un lupus maltratado.
puede atacar el sistema reproductivo, la sangre también en el lupus. Ojos y membranas mucosas, esta para el síndrome de Sjögren, donde hay una resequedad de los ojos y de la boca, y no es más porque los linfocitos están atacando a las glándulas mucosas de estos sitios. Gastrointestinal, musculoesquelético, el musculoesquelético pues es importante aquí la miositis o la miastenia gravis, donde hay una debilidad muscular. El Guillain-Barré, donde se da el Guillain-Barré después de una infección como tal, también es una debilidad muscular ascendente de forma simétrica. La importancia con el Guillain-Barré es de que los anticuerpos atacan la vaina de mielina y van atacando los músculos como tal, pero pueden producir también atacar a los músculos respiratorios. Entonces lo importante de estas personas es de que deben ser tratados porque si no van a morir por una insuficiencia respiratoria, porque ya no van a poder respirar, y el Guillain-Barré es bastante común, y también es una respuesta inflamatoria cruzada secundaria a una infección previa que puede ser gastrointestinal o respiratoria. Mucho ojo con esto, esta también es bastante común en los hospitales. ¿Nunca había visto o escuchado a algún paciente con un Guillain-Barré? No, mucho ojo con esto porque sí son bastante comunes. Y pues el espectro de las patologías autoinmunes es bastante elevado, o sea, es bastante amplio, más bien dicho. Tiroiditis de Hashimoto, anemias, diabetes, enfermedades de la piel, un montón de cosas, y mucho ojo con esto porque es por una mala respuesta, es por autoinmunidad. Entonces hay una susceptibilidad genética que esta está todavía en pañales, se están estudiando mucho. La vida del FAS es una de ellas. El FAS no es más que una molécula proteica, y entonces esta está expresada en los linfocitos T y B y en otras células. Entonces su porción extracelular, que es el FAS ligando, se encuentra en estos linfocitos T activados y tiene un mecanismo de muerte celular que los va a atacar como tal. Entonces los puede atacar directamente o con los linfocitos T inmaduros que expresan este también defectuoso, hace que no se eliminen y que después van a ir a producir el daño ya a los tejidos. Cuando hay una alteración de la sobreproducción de citocinas, como es la interleucina 2, el gamma interferón, cuando se sobreproducen mucho, van a producir también una lesión como tal, porque van a seguir estimulando la producción de anticuerpos o esa respuesta inmune como tal. Entonces, mucho ojo aquí con la interleucina 2, el gamma interferón, el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento beta, porque estos van a estar producidos, van a estar sobreproducidos, entonces van a seguir estimulando esa respuesta inmune como tal. Aquí el papel importante es el de la interleucina 2, y que va a haber un defecto, o que puede ser y haber un defecto, o estar únicamente el defecto de la interleucina 10, que lo habíamos mencionado. La interleucina 10 era como tal una supresora, ¿se recuerdan? La interleucina 10 lo que tenía era que era una supresora. Y desde otro punto de vista genético también, las mutaciones en el brazo corto del cromosoma 6. ¿Cuál es la importancia del brazo corto del cromosoma 6? Que aquí está codificado el complejo mayor de histocompatibilidad. También, ¿se recuerdan que funcionaba como un presentador de antígenos? Desplegaba esos y los necesitaba como presentador de antígenos. Entonces, al haber estas mutaciones, produce cuadros clínicos de lupus, y va a haber también disminución de factores del complemento. Entonces también van a haber respuestas malas, ¿sí? Esta no sé qué me pasó. Pero en las mujeres, lo que mencionaba esta que estaba acá, es de que las mujeres tienen de alguna forma la mala suerte que los estrógenos funcionan también como un estimulador de la respuesta inmune. Entonces, cuando las mujeres tienen una respuesta inmune como tal, puede ser también cíclica y depender entonces de ese ciclo ovárico que tienen por la calidad de los estrógenos. Porque entonces lo que hacen los estrógenos es que aumentan una respuesta humoral a través de los linfocitos colaboradores de tipo 2
hace que se produzcan más linfocitos B, una respuesta de mayor cantidad de anticuerpos y una respuesta inmune mucho mayor. Entonces, importante, todas esas personas que tienen, las mujeres que tienen una respuesta inmune mala, que tienen enfermedades autoinmunes como tal, su embarazo debe ser bastante planificado porque tienen que tener un medicamento para disminuir esa respuesta inmune y pues no pasa nada, tienen a su hijo y nace normalito y su embarazo es normal, pero sí debe ser programado y no así a la carrera o sin programar, porque entonces la respuesta inmune, esa enfermedad autoinmune, lo que va a producir es un aborto y van a perder al producto que tuvieron. Entonces, ojo con esto. Esta no me recuerdo qué era, me imagino que debe haber sido una imagen. Pero porque aquí solo nos faltan las imágenes entre las y 2 diapositivas con información. Entonces, lo que habíamos dicho puede ser por factores genéticos o ambientales como la luz ultravioleta que va en el lupus, va a estimular esta que está aquí donde dice inflamación. Ven que la niña tiene esta respuesta en la piel en forma de alas de mariposa, es eso lo que sucede. Al ser estimulado puede ser por sexo porque las mujeres son más susceptibles a las enfermedades autoinmunes, por infecciones cruzadas. Entonces lo que hay es una respuesta inmune anormal, donde esos anticuerpos van a atacar a lo propio, que puede ser de forma sistémica o a órganos específicos. El lupus es bastante jodido porque puede ser desde un punto de vista genético, ambiental, por una desregulación de esos factores que logran mantener a la respuesta inflamatoria bien. Puede ser hormonal, tener ese estímulo hormonal. Entonces, mucho ojo con esto porque va a atacar cualquier cantidad de órganos o cualquier órgano que tenga la persona. Entonces, mucho ojo con esto. Algo que no, que se mantiene, que no se cura, pero que sí se mantiene controlado. Entonces, mucho ojo también porque cuando una persona les diga tengo lupus, tampoco es de alarmarse porque es algo que se mantiene controlado. La persona puede vivir con ella y nunca va a pasar a más. Eso sí, necesita de estar controlado, porque también quien no se controlan, pues va a tener esos problemas en todos esos órganos. Entonces las enfermedades autoinmunes, está perdida la regulación inmunológica, va a haber una alteración genética y que los factores ambientales van a estimular también a que se produzca esa respuesta como tal. Hay una hipótesis de la retirada de desechos que dice que también cuando todo está normal, pues esas células que entraron en apoptosis, los macrófagos, las van a ser capaces de degradar y no pasa más. Pero cuando ya hay una enfermedad autoinmune, entonces esas células deben ser degradadas de una forma normal a través de la apoptosis, de esa muerte celular programada, no lo hacen. Entonces, al contrario, lo que hacen es de que desencadenan una respuesta inflamatoria, que con la respuesta inflamatoria siempre vamos a tener esa lesión del tejido y que va a ir de la mano con la reparación. Entonces, mucho ojo con esto. El tratamiento, pues, para cada órgano va a haber un tratamiento específico y siempre hay como tal, entonces no es de alarmarse, pero sí es de tratarlo para el hipotiroidismo que produce la tiroiditis de Hashimoto, la tiroxina, para la diabetes mellitus cuando son atacados los islotes de Langerhans, insulina, porque esta sí es insulino dependiente porque acaban con los islotes de Langerhans, para la anemia perniciosa de la vitamina B12, para la miastenia gravis, esa debilidad muscular, inhibidores de la colinesterasa. Para el Guillain-Barré se pueden poner inmunoglobulinas que ataquen esos anticuerpos que están atacando a la vaina de mielina, pero sí hay tratamientos. Puede haber modificadores de la enfermedad, como pueden ser inmunosupresores, inmunomoduladores, que van a mantener esa respuesta inflamatoria, y entre estos, otros más tóxicos, como el metrotexate, la azatioprina, la ciclofosfamida, la hidroxicloroquina, y los esteroides como tal, pero dependiendo también la persona, y otros más específicos biológicos para atacar ya sea a las citocinas como tal o a las células en sus receptores como el rituximab, que son anti-CD20, esos linfocitos CD20, o las interleucinas como tal, antifactor de necrosis tumoral, anti-interleucina 1, anti-interleucina 6, perdón. Y ya para terminar, pues conclusiones, lo que tenemos que hacer, pues nada más, para el que le guste la investigación, es ver más esos factores genéticos como tal, buscar más
información genética, porque a través de ahí, de esas alteraciones genéticas, es donde se pueden, todo esto es por una alteración genética en realidad, la base es esa, porque no se logra regular bien la respuesta inflamatoria, y logrando tener eso, pues esa información nos va a permitir tener ya un tratamiento que va a mejorar la respuesta inmune y que va a lograr modificar esa respuesta inmune de una mejor forma. Entonces, mucho ojo con esto. ¿Dudas o preguntas?